Bueno, yo creo que es para llamar la atención desde todos, en todos los sentidos, lo que está pasando en Ecuador. La situación de violencia e inseguridad ha escalado. Da la impresión de que hoy entró en otra etapa. Vamos a ver si estamos en lo correcto. El gobernador del gobierno, el presidente Daniel Noboa, le recuerdo que el presidente va a durar 1 año y medio en el cargo porque sustituyó al presidente Lasso. Decretó en las últimas 48 horas algo que llamó estado de excepción, conflicto, esa es la palabra, las 3 palabras claves, conflicto armado interno en el país, luego de varios hechos relacionados con la seguridad en Ecuador. Veamos esto, que es el previo para nuestra conversación, para que vayamos allá hasta Ecuador. La violencia recrudece en Ecuador. Al menos 10 muertos, entre ellos 2 agentes de la Policía Nacional y 3 heridos, es el saldo que han dejado hasta el momento los atentados por todo el país en las últimas horas. En total son 19 edificios asaltados, varios vehículos quemados, ataques dentro de la Universidad de Guayaquil, policías secuestrados y 6 cárceles tomadas por los propios prisioneros, sin olvidar la toma de un canal de televisión en plena transmisión de un noticiero. Que se vaya la policía, que se vaya la policía, que se vaya la policía. Presidente, por favor. Que se vaya la policía. Que se vaya la policía, por favor, señor presidente. Horas más tarde, los culpables fueron detenidos. 12 ecuatorianos y un venezolano, incluidos 2 menores de edad. Asustado, estábamos en vivo, justamente escuchamos que había pensamos que era una pelea que había fuera en el estudio, en los pasillos. Pero no fue así. Por interno nos dice el productor y el director de cámara, por favor, tomen cuidado que se nos están metiendo. Como respuesta a todos estos hechos, el presidente Daniel Noboa decretó conflicto armado interno, con lo que ordenó a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares en contra de 22 grupos criminales a los que calificó como terroristas y actores no estatales beligerantes. La Asamblea Nacional manifestó su respaldo a todas las dependencias encargadas de mantener la seguridad en el país, al confirmar que creará amnistías e indultos en los casos que sean necesarios para garantizar que tanto soldados como policías confronten a los criminales. En cuanto a la reacción internacional, Argentina, Colombia, El Salvador, Brasil, Chile, España y Estados Unidos condenaron la ola de violencia. Respecto a nuestro país, la embajadora mexicana en Ecuador, Raquel Serur, emitió un mensaje. En caso de emergencia, ponerse en contacto con la embajada al teléfono más 593 99 49 40 153. Adrián Caloca, Heraldo Media Group. Bueno, en el marco de lo que está sucediendo, Estados Unidos ofreció asistencia a Ecuador ante la ola de violencia. Un portavoz del Departamento de Estado de la Unión Americana confirmó que la administración de Joe Biden está monitoreando de cerca los reportes de violencia, secuestros y una serie de explosiones en Ecuador. Esto es lo que tenemos al momento. Le hemos pedido a Karen Haro, periodista de Teleamazonas en Ecuador, pues que nos diga cómo van las cosas y qué es lo que se alcanza a apreciar de ayer a hoy, que tuvimos también comunicación directa con Ecuador. Karen, te saludo con mucho gusto, muy buenas noches. Hola, el gusto es mío, muchísimas gracias por el espacio. A ver, Karen, te pregunto, ¿qué ha pasado en las últimas horas? Y también te preguntaría, ¿hacia dónde presumen que pueda ir el conflicto? ¿Qué tanto se está temperando? ¿Por dónde van las cosas, Karen? Y gracias de nuevo. Gracias a ustedes. Bueno, es importante decir que hoy el Ecuador amaneció un poco más tranquilo. De alguna forma, luego de los hechos violentos que se registraron la noche y madrugada de el día martes en el Ecuador, ahora la situación ha mejorado de alguna forma en la mañana, pero ha mejorado en el sentido de que no se reportaron en horas de la mañana hechos violentos. No así decirlo en horas de la tarde. Ya hubo un reporte de amotinamiento en una cárcel aquí en el norte de la capital. Hubo el reporte de una explosión de un vehículo en un barrio en el norte de la ciudad capital, aquí en Quito también. Se dio afortunadamente ya la liberación de los 3 policías que estaban retenidos en las últimas horas en la provincia de Machala. En la ciudad de Machala, en otras provincias, por ejemplo, en Guayas también se confirmó ya también la liberación. Estos hechos han sido importantes en las últimas horas aquí en el Ecuador.
pero sí decir que la calma no ha retornado del todo. Hay ciudadanos que tienen mucho temor, por ejemplo, los negocios, los locales comerciales hoy no se abrieron. En el Ecuador hoy no hubo clases, todo fue telemático. Instituciones públicas, instituciones privadas decidieron optar por el trabajo telemático como una medida de seguridad para sus trabajadores, por un lado. Lo que hay que contextualizar un poco cómo llegamos a este punto. Hoy la Asamblea Nacional también ha tomado una decisión hace pocos minutos del Pleno de la Legislatura, resolvió respaldar a las decisiones que ha tomado el presidente de la República, Daniel Noboa, a través del decreto 111, de reconocer un conflicto armado interno. Este respaldo lo dieron las organizaciones políticas en la Asamblea por unanimidad, que es un hecho importante, un hecho histórico para las decisiones que pueda tomar la Asamblea Nacional y también el gobierno del presidente Daniel Noboa. Esto incluye, por ejemplo, que se pueda de alguna forma acelerar los procesos para entregar amnistías a los uniformados, me refiero a la fuerza pública, policía y fuerzas armadas, que en el marco de sus funciones utilicen la fuerza letal. Es la decisión que ha tomado la Asamblea. También el presidente Daniel Noboa se ha pronunciado justamente a través de su cuenta de X hace contados minutos, como ustedes lo han reportado también, agradeciendo el respaldo de la Asamblea Nacional, porque de una forma el apoyo político también es importante en la toma de decisiones en un momento de crisis, en un momento que atraviesa el Ecuador. Es el escenario actualmente en el país, a raíz de lo que pasó el día de ayer, la toma de un medio de comunicación, creo que el mensaje es otro. A raíz de ahí, el arma que tiene más importante las organizaciones políticas por ahora es dar el respaldo al gobierno, el dar el respaldo político a la situación que se vive en el Ecuador y tomar decisiones, ¿no?, que se puedan ejecutar ya en el territorio ecuatoriano. Oye, Karen, a ver, las cosas en términos de estos grupos que combinan, ya les han puesto ahí una palabra que suena muy fuerte, ¿no?, que es terroristas. Al mismo tiempo, lo que uno alcanza a ver es que hay un alto nivel de vandalismo. Uno los tiene como identificados más o menos y sobre todo qué pueden hacer. ¿Basta con meterlos a la cárcel o también tienen cierta movilidad social y tienen base social en el país? Bueno, aquí es importante recordar que como contexto, por ejemplo, hace pocas semanas en el país se denunció un caso muy importante que lo llevó adelante la policía y la fiscalía, que es el caso Metástasis. Desafortunadamente, estas organizaciones delictivas han logrado enquistarse y han logrado llegar al poder. Hablamos de que llegaron a la justicia. Es por eso que ahora un expresidente del Consejo de la Judicatura guarda prisión. Este caso Metástasis investiga casos de corrupción entre jueces, fiscales, en la Policía Nacional, por ejemplo, que se utilizaban estos recursos de beneficios penitenciarios para que se pueda retomar la libertad de cabecillas de organizaciones delictivas y que vuelvan a estar en las calles al mando de su gente. Entonces, entender por ahí un poco hasta dónde ha llegado la delincuencia organizada, el crimen organizado, el narcotráfico en el Ecuador al poder. Es como un poco del contexto en donde ha iniciado esta ola de violencia en el Ecuador. Hay que entender también que como resultado de ello, por ejemplo, no quiero utilizar el término que se fugó de la cárcel, porque no fue así, sino que desapareció, porque no sabemos sí. En qué momento salió o desapareció de la cárcel alias Fito, que es la cabecilla de una de las organizaciones delictivas más peligrosas en el Ecuador. Hay otro delincuente que también fue detenido por la policía y estuvo 2 días en la cárcel y se fugó. Entonces, todo esto contextualiza un poco de cómo están operando estas bandas, estas organizaciones delictivas, a qué punto para poder tomar decisiones y que puedan ingresar a la cárcel y por ahí mismo salir. Uh-huh. Oye, ¿bases sociales tendrán o no tendrán bases sociales? Ya sabes, piensa uno en colonias populares o alguna cosa así. ¿Qué alcanzas a apreciar, Karen? Creo que sí, porque, bueno, la falta de educación, la falta de acceso a una educación, a un empleo, sí incide como factor social, como claro. factor económico, claro. en que puedan inmiscuirse en estas bandas delictivas. Son muchos de ellos jóvenes, ¿no?, los que están en estos sectores reclutados, que en sectores como que no tienen acceso a los servicios básicos, que no tienen acceso a educación, por ejemplo, pero sí tienen acceso a un arma.
Sí. Entonces, estos son factores sociales que sí pueden incidir en que este tipo de bandas puedan captar a jóvenes, a menores de edad. En la toma del canal de televisión de ayer, por ejemplo, se pudo evidenciar que muchos de ellos eran menores de edad. Entonces, así operan por ahora este tipo de organizaciones delictivas, al menos así lo revelan las investigaciones que hace la policía, la investigación que hace la fiscalía de lo que está sucediendo en las bases sociales, por decirlo como tú ya lo señalabas. Oye, por último, ¿qué supones que pueda venir? ¿Supones que se está logrando atemperar esta movilización? Para cerrar la conversación, ¿qué supones que pueda venir en los próximos días? Porque supongo que mañana toda la gente seguirá un cuanto tanto encerrada, ¿no? Bueno, no con el afán de ser pesimista, tal vez no, pero los conceptos de cómo ha operado, cómo se ha presentado la violencia en países vecinos como Colombia, ustedes mismos en México, es muy difícil echar marcha atrás. Sí. Simplemente la delincuencia siempre trata de ir un paso más adelante y avanzar. Lo importante es que las políticas públicas, que las decisiones del Ejecutivo, que las decisiones del gobierno vayan encaminadas a contrarrestar aquello. Las decisiones importantes, por ejemplo, como la que se tomó el día de ayer en el Consejo de Seguridad del Gobierno, de que ya se reconozca a estas organizaciones delictivas como objetivo militar. Es una decisión que se ha tomado ya. Los militares están en las calles, la Policía Nacional también. Entonces, creo que se están tomando acciones para evitar que de una forma acelerada la ola de violencia avance y crezca sobre todo, ¿no? Te mando un gran saludo, Karen Haro, muchas gracias. Abrazo solidario desde acá, porque yo sé que, como yo digo, Ecuador no está nada lejos de nosotros. Te mando un saludo. Igualmente, un abrazo a las órdenes, muchas gracias. Gracias. O quizás deberíamos decir que México no está, Ecuador no está muy lejos de nosotros, pero nosotros fuimos ahora, así que, ¿dónde empezó el relajo? Pues por acá, ¿no? Por decirlo, por supuesto, con comillas y tratando de juguetear con la idea, que no es para juguetear.